apagador, en serie controladas con un solo apagador, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ustedes ya saben del interruptor termomagnético, vamos a jalar el cable, que es la fase. Esa fase la vamos a pasar por el apagador, y el cable que sale del apagador se llama retorno, que estoy aquí remarcando. Vean, ese retorno va a llegar al borne de la lámpara, ahí lo vamos a conectar, y la salida del otro borne de la lámpara, o del portalámparas, perdón, lo vamos a mandar hacia la siguiente lámpara. Si tuviéramos otra lámpara, pues sería el mismo retorno. Vean, este cable nada más estaría pasando por aquí, por el filamento, en este caso de una lámpara incandescente, saldría y pasaría a la siguiente lámpara. ¿Y cómo cerramos el circuito? Pues lo cerramos con un neutro, pero ese neutro se debe de conectar al final de todas las lámparas. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo 3 lámparas conectadas en serie? Tendríamos aquí la primera, llega el cable que sería el retorno, pasa por el filamento y vuelve y sale. ¿Sale? Iríamos a la segunda lámpara, pasa por el filamento. ¿Y qué pasaría si tendríamos otra lámpara? Pues ese mismo cable, por así decirlo, iría a la tercera lámpara, y de la tercera lámpara sacaríamos al neutro. ¿Qué pasa cuando se funde este filamento, jóvenes? ¿Qué pasa con ese siguiente foco? Si estamos interrumpiendo el paso de la corriente, ya no prende. Exactamente, ¿por qué? Porque estamos interrumpiendo aquí el paso de la corriente. Se abre el circuito y este segundo foco ya no prende. Si tuviéramos un tercer foco, pues tampoco prendería, porque ya estamos interrumpiendo el circuito desde acá. Ahora, ¿qué pasa si yo quito el foco que está más pegado hacia el neutro? Si se abre pues ya no estaríamos cerrando el circuito con el neutro, ya no habría el retorno o la circulación de corriente, y estas lámparas, las dos se interrumpirían. Entonces ahí pueden ustedes checar ahorita, por ejemplo, en dónde está la falla de su lámpara, ¿no? Si gustan tomarle una captura de pantalla, tómenla y me dicen para ver el paralelo. ¿Ya le tomaron? Ya, profesor, yo ya revisé y lo tengo conectado así, y no me sale conectado así y no me sale. ¿Qué es lo que pasa con sus lámparas? ¿No prenden, no encienden? No. ¿Y las dos lámparas están bien? ¿Están correctas? ¿No está ninguna fundida? ¿No tiene ninguna lámpara ahí, un filamento a lo mejor abierto, no sé? Sí, ya la chequé, está bien. Ajá. Sí prenden. Aquí las conexiones están bien en los tornillos. Porque si hay un falso contacto o algún cable está abierto, pues con eso basta para que ya no pase la corriente, ¿no? Es decir, si internamente el cable ya está abierto en el forro del aislamiento, pues ya no pasaría. Entonces, vean bien esto, revisen este circuito. Obviamente este contacto pues no iría, ¿no? Entonces este cable que sería el neutro y la fase que estarían saliendo al final, pues ya no iría, el circuito llegaría precisamente hasta esta cajita, ¿no? Entonces a este foco solamente llegaría al último del circuito, al segundo solamente llegaría un retorno y lo cerramos con el neutro. O sea, vendrían 2 cables, ¿sale? Pero bueno, chéquenle bien. Ahora, ¿qué pasaría con dice 2 lámparas conectadas en paralelo controladas con un apagador sencillo? ¿Qué pasaría en este caso? Vean, este apagador que yo tengo aquí está controlando a esta lámpara y a esta lámpara. Vemos que la fase llega aquí a la entrada del apagador y sale un cable que es el retorno y va al primer foco. Vean, ahora este cable no pasa por el filamento, ¿ya lo vieron? Llega a una conexión, a un tornillo del portalámparas, y de ahí mismo yo saco este mismo cable hacia la segunda lámpara, pero el potencial, vean, yo lo tengo por acá arriba, en este cable. Y aquí sí, en este paralelo, pues yo conecto el neutro de cada lámpara al neutro de mi instalación, o al neutro que viene del cableado, ¿no? Vean. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Si se funde esta lámpara, ¿esta se apagaría o no, jóvenes? La segunda. No se apagaría. No se apagaría, ¿por qué? Es muy independiente. Exactamente, porque el potencial viene por arriba, o sea, sigue habiendo potencial en el cable, ¿no? Aquí no interrumpimos el paso de la corriente,
la corriente seguiría viniendo por acá arriba y este circuito estaría cerrado con el neutro. O sea, cada foco tiene su propio neutro. Entonces, esta lámpara, si se funde o se daña, esta seguiría encendida, o al revés, si esta se funde, esta seguiría encendida. Entonces, ustedes cuando hagan una instalación eléctrica, pues deben de ver qué les conviene más. Si una lámpara serie, perdón, una conexión serie o una conexión paralelo, ¿no? Así a simple vista, ¿cuál les convendría más? La de paralelo. Paralelo. ¿No? Exactamente. Entonces, si yo pongo 3 lámparas que están controladas con un solo apagador, si se funde una lámpara, pues las otras 2 o 3 que estén conectadas al circuito seguirían encendidas. Si gustan tomar una foto a esta lámpara, a este diagrama. Dice un compañero que se lo deja. Dice un compañero que se lo deja. Sí, Mancilla, ¿va? Sí. Ahí está. Entonces, si gustan tomarle una foto, una captura de pantalla a ese circuito, tómenlo y ahorita les voy a preguntar sobre la instalación que estamos haciendo. ¿Ya le tomaron? Para que corrijan sus circuitos. Ya. Sale. Ya. Obviamente aquí este contacto, si no lo ponen, pues no vendría el cable verde, ni harían una derivación, solamente vendrían los 3 cables, ¿no? Que sería la fase, el retorno y perdón, 2 cables, la fase, el retorno y el neutro no lo ocuparíamos. Para un apagador no se ocupa el neutro. Entonces, ese es el que vamos a entregar. ¿Perdón? ¿Ese es el último que le vamos a entregar? ¿Ese es el último que le vamos a entregar? Sí, pero no. El último que van a entregar ustedes es, a ver si está por acá. No, perdón. Es este. Okay. Es el de una lámpara controlada con 2 apagadores de 3 vías, es decir, desde 2 puntos de la instalación yo puedo prender o apagar esta lamparita que tengo aquí. Ese es el diagrama. Y son 2 apagadores de 3 vías, ¿no? Son 2 apagadores de 3 vías. Exactamente, ¿no? 2 apagadores de 3 vías. Si quieren poner un contacto debajo de algún apagador, ya sea de este o de este, háganlo. Si no, con que me entreguen este circuito, está bien. ¿Sale? Oiga, profe, ¿y si yo le puse 2 lámparas? ¿Y si yo le puse 2 lámparas? 2 lámparas controladas con 2 apagadores de 3 vías. Sí. Ajá, pero esas lámparas, las 2 lámparas prenden, por ejemplo, cuando yo manipulo este apagador. Sí, las 2 se prenden y se apagan. Sí, las 2 se prenden y se apagan. Yo prendo las 2 lámparas con este apagador y las apago con este apagador, las 2 al mismo tiempo. Ajá. Está bien, está bien. Ahora la situación es la misma, ¿no? ¿Usted cómo conectó esas 2 lámparas? ¿En serie o en paralelo? En serie. ¿Cómo podría comprobarlo? En serie. En serie, entonces, cuando usted quite una lámpara, la otra no debe encender, ¿no? Ajá, ¿Vale? cuando quita un foco, cuando quita un foco, exactamente, o sea, de hecho, con estos 2 apagadores podemos controlar igual, o sea, 1, 2 o 3 lámparas, ¿no? Que estén conectadas al mismo circuito y que estén controladas con 2 apagadores de 3 vías, en serie o en paralelo, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Pero no hay ningún problema, así déjelo. ¿Sale? Bueno, gracias, profe. Muchachos? Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta de los diagramas? ¿No? No, bueno, entonces tomen nota porque ahora sí el examen pues van a hacer algunos cálculos. Entonces vean, lo que nosotros hicimos la clase pasada fue esta tablita de las cargas que tenemos conectadas en la instalación, pero cargas consideradas como de alumbrado general, ¿sale? Nosotros habíamos calculado, bueno, toda la corriente total que demandan toda la carga conectada de la casa serían 40.64 amperes. Lo que yo les había dicho era que ustedes dividieran 3 circuitos derivados, ¿no? 3 circuitos derivados, calculando más o menos 13.54 amperes por cada uno de esos circuitos. Es decir, por cada circuito derivado, por cada conductor de circuito derivado deberían circular más o menos 13.54 amperes. Les dije que consideraran las áreas para que
considerando que estuvieran todas las áreas juntas, por la razón de que no pusiéramos o no desperdiciáramos cable cuando hiciéramos las conexiones, ¿no? Entonces, vean, yo hice ese ejercicio igual que ustedes, y vean, por ejemplo, para el circuito derivado número 1, yo consideré el corredor, la sala, el comedor y la recámara. Y además consideré una lámpara de la marquesina. ¿Por qué una lámpara de la marquesina? Vean, aquí está mi instalación eléctrica, si se alcanza a ver por ahí. Vean. Si fuera una pregunta, tiene que ser 2. ¿Sale? Entonces, vean, yo consideré, por ejemplo, la recámara 4, el baño 3, la cocina, la recámara 5 y las lámparas que están en el patio, en el exterior. ¿Sale? ¿Por qué razón consideré eso? Por la situación de que pues tienen cierta continuidad, ¿no? Todos los cables. ¿Qué pasaría si yo hubiera considerado a lo mejor la cocina y después el baño, el cuarto de lavado, por ejemplo? Pues tendría a lo mejor que llevar un cable hasta acá y después regresarlo a lo mejor a esta recámara, ¿no? No es viable. ¿Por qué? Porque yo estaría ocupando más cable tal vez y podría ahorrarme cierta cantidad o ciertos metros de cable. Entonces, por esa razón yo consideré este circuito derivado número 1, ¿ah? Consideré otro circuito, consideré este circuito derivado 3. El circuito 1 era la recámara, el baño, el cuarto de lavado, baño 2 y la recámara 2. Ese sería un circuito para mí, ¿sale? Y el segundo circuito sería la recámara 3, el comedor, la sala, los arbotantes que tenemos en la sala y las lámparas del corredor. ¿Por qué? Porque están todos juntos, ¿no? Entonces ahí consideré yo un segundo circuito derivado y el tercero sería este que les acabo de explicar. Entonces tendríamos que buscar la forma de que queden lo más junto posible para evitar desperdicio de cable. Cada uno de esos circuitos derivados a mí, por ejemplo, el primero, que es el corredor, la sala, el comedor, la recámara 3, me dio una corriente de 14.375 amperes. El segundo circuito derivado, ahorita lo vamos a ver, sería el baño 1, el baño 2, la recámara 2, la recámara 1 y el cuarto de lavado. Ese sería el circuito derivado número 2, ¿vale? Considerado como de carga de alumbrado general. Y ese circuito derivado me da una corriente de 12.92. Es imposible que tengamos una corriente exacta de 13.54 amperes por cada circuito derivado. Y además consideré 4 lámparas de la marquesina. Ese circuito derivado sería este que yo tengo de este lado. La recámara 2, el baño 2, el cuarto de lavado, el baño 1 que tiene lámparas, la recámara 1 y 4 lámparas de la marquesina. Sería esta lámpara y esta lámpara. Serían 4 lámparas que yo conectaría a ese circuito derivado. Y el tercer circuito derivado sería el patio, el baño 3, la cocina, la recámara 4 y la recámara 5. Ese es el que ya está cableado, por así decirlo. Ahorita ustedes me van a decir cuántos conductores tendría yo que mandar, por ejemplo, para esta lámpara, cuántos tendrían que salir de este tablero de distribución. Pero bueno, la idea era que hiciéramos esto considerando las áreas que estén lo más juntas posibles, estas, para evitar desperdicio de cable, ¿no? Y evitar así pues, la longitud del cable y evitar una caída de tensión grande. Entonces, más o menos los circuitos derivados pues están ahí, vamos a decirlo, balanceados. El tercer circuito derivado a mí me dio 13.29 amperes, ¿vale? Que al final me hicieron una suma de 40.64 amperes. ¿Sí? Habíamos calculado los circuitos derivados, 3 circuitos derivados, jóvenes. ¿O no se acuerdan? Muchachos. ¿Sí están por ahí? No, profe, no recordamos. No recordamos. ¿No recuerdan? ¿Qué pasó? ¿Ya pasó mucho tiempo o qué? Sí. ¿Ya? Bueno, pero bueno. No lo escucho muy bien. ¿Sí me escuchan ustedes a mí? Sí, profe, sí lo escuchamos.
Sí, profe, sí lo escuchamos. Ok. Esto sí se acuerdan que lo hicimos, que calculamos toda la carga, la potencia de cada una de las lámparas, la corriente, y de acuerdo a eso hicimos el cálculo de los circuitos derivados. Eso sí se acuerdan. Sí. Sean sinceros porque este examen va a estar un poquito más complicado. Bueno, ahora vean. Vamos a calcular nosotros la protección, a pesar de que nosotros consideramos protecciones de ¿cómo se llama? De 15 amperes. Consideramos, perdón, de 20 amperes, ¿por qué? Porque eran 2540, vean, 127 volts por 20 amperes nos da una potencia de 2540 watts. Entonces, como la carga total conectada, o sea, todas las lámparas, todos los contactos que un número de circuitos derivados de 2.032. Es imposible poner dos circuitos derivados, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros habíamos dicho que íbamos a poner 3 circuitos derivados. Igual, si nosotros lo hacíamos con una protección de 15 amperes, nos dice por aquí que la protección de 15 amperes, 127 por 15 amperes del interruptor termomagnético, esa es la capacidad del interruptor termomagnético, nos dice que soporta una potencia de 1905 watts. Entonces, vean, nosotros hicimos exactamente lo mismo y nos daba 3 circuitos derivados, 2.7 circuitos derivados y 2.032 con 20 amperes. Entonces, los dos nos daba 3 circuitos derivados. Vamos a ver qué interruptor termomagnético nos conviene poner para cada uno de esos circuitos derivados. Vean, dice la norma. Protección contra sobrecorriente. Dice, los conductores de circuitos derivados y los equipos y los equipos deben estar protegidos mediante dispositivos de protección contra sobrecorriente con valor nominal o ajuste que cumpla lo establecido en A hasta D siguientes. Y vean, por aquí viene un concepto que a lo mejor ustedes ya vieron, y que es cargas continuas y no continuas. Dice, cuando un circuito derivado alimenta cargas continuas o cualquier combinación de cargas continuas y no continuas, la capacidad nominal del dispositivo de sobrecorriente, o sea, del interruptor termomagnético, no debe ser menor a la carga no continua, más el 125% de la carga continua. Entonces, la capacidad del dispositivo de protección debe ser la carga no continua más el 25% o 1.25 por la carga continua. Yo les pregunto, ¿cuáles son cargas continuas o qué consideramos nosotros como cargas continuas, jóvenes? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser una carga continua? A ver, ¿alguien tiene una idea o les pregunto por número de lista? ¿Qué sería una carga continua? ¿Qué se imaginan? No necesariamente tienen que estar bien, o sea, ¿qué se imaginan ustedes como carga continua? Bueno, yo tengo una idea. Yo pienso que pueden ser cosas que todo el tiempo están y todo el tiempo están en funcionamiento, como el refrigerador. Ah, ok. Sale. ¿Alguien más tiene otra idea? Está bien, joven. Ahorita vamos a ver nada más el tiempo, ¿no? No necesariamente tienen que estar conectadas siempre, pero sí hay un límite que maneja la norma, ¿no? ¿Alguien más tiene una idea? Que se acerque un poquito más. Es un flujo constante de carga eléctrica. No sé, no estoy muy seguro, pero no sé. No estoy muy seguro, pero bueno, que no cambie con el sentido del tiempo. Ajá, exacto. Por ejemplo, bueno, ahí va el concepto. Dice que se considera como cargas continuas aquellas aparatos, ¿no? Que estén demandando corriente durante 3 horas o más. A eso se le denomina carga continua. Entonces, tenía razón bueno, los dos tienen razón, ¿no? Son aparatos, por ejemplo, que están demandando corriente durante 3 horas o más. El refrigerador no puede ser porque a pesar de que está conectado siempre, no siempre está funcionando, ¿no? Enciende por tiempos cortos, ¿no? Enciende y se vuelve a apagar y cuando detecta que hay calor, vuelve a encender nuevamente, pero no funciona durante 3 horas seguidas.
Entonces, para que sea una carga continua, debe estar demandando corriente de manera ininterrumpida durante 3 horas o más. Si una carga está demandando corriente ininterrumpidamente durante 2 horas, no se considera continua. Tienen que ser 3 horas o más para que se considere una carga continua. Entonces, por ejemplo, en mi circuito derivado número 1, que yo consideré el corredor, la sala, el comedor, la recámara 3 y una lámpara de la marquesina, yo puedo considerar que estas 3 lámparas del corredor en la noche pues están encendidas, ¿no? Y si están encendidas durante toda la noche, ¿se consideran cargas continuas o no se consideran cargas continuas? Jóvenes. Pues sí se considera, ¿no? Porque sí se considera, ¿no? Sí, no sí cargan con el paso, no cargan con el paso del tiempo. Están demandando corriente, es decir, están encendidas durante más de 3 horas, ¿no? A lo mejor las prendemos a las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana a lo mejor las apagamos. Entonces, de ahí podemos decir que estas 3 lámparas del corredor se consideran como cargas continuas, ¿no? Podemos considerar la lámpara la única lámpara que tenemos en ese circuito derivado de la marquesina, la podemos considerar como una carga continua, igual, ¿va? Porque si está en la marquesina, es decir, está en el exterior, pues por lo regular siempre están encendidas. Entonces, podemos considerar esa lámpara como carga continua. La recámara, puede ser que en la recámara, pues a lo mejor nos vamos a la recámara a las 7 de la noche y mantenemos encendidas esas 3 lámparas. Durante 3 horas las podemos considerar como continuas, ¿no? Y en donde sí no hay falla, pues es en la sala, ¿no? Ahí en la sala, por lo regular, pues siempre está encendida las lámparas. Entonces, para que no estén las 6, tal vez, podemos considerar 3 lámparas de la sala como carga continua. Profe, entonces, ¿cómo calculamos nosotros? ¿Sí? Me dice mi compañera Natalia Chávez Pérez que si lo puedo aceptar, por favor. Sí, hijo. Gracias. Por nada. Entonces, vean. Este circuito derivado nos dice que tiene una corriente total de 14.393 amperes, que es esta cantidad de corriente que yo saqué aquí, ¿sale? Bueno, aquí está mal este cálculo, debe ser 14.393 amperes, ¿sale? Bueno, si yo considero que 3 lámparas del corredor, 3 lámparas de la recámara y 3 lámparas de la sala demandan corriente durante 3 horas o más, entonces tendría 3, 6, 9 lámparas. ¿Por qué estoy considerando esas lámparas iguales? Porque esas 9 lámparas consumen exactamente la misma potencia. Es lo que estábamos viendo aquí en esta tablita, 8.5 watts, ¿no? Las del comedor, las de la sala y las de la recámara consumen la misma potencia. Entonces yo puedo decir que son 9 lámparas de 8.5 watts y que cada una de esas lámparas me consume 0. A ver, hagan ahí ¿cómo se llama? La operación, jóvenes. ¿Cuánto consume cada lámpara si es de 8.5 watts conectada a 127 volts? ¿Cuánta intensidad de corriente demanda cada lámpara? A ver, ¿quién dice yo? Punto al que me diga cuánta corriente consume cada lámpara. ¿Cuánta corriente consume cada lámpara? ¿Quién dice yo? Sí saben calcular la potencia, ¿no? A ver, punto al que me diga. Y estaba ahí bien clarito. La lámpara normal, ¿no? La lámpara normal, ¿no? Acuérdense que nosotros... Bueno, yo de cálculos anteriores... yo de cálculos anteriores... 49, ya tenía 4. ¿Cuánto, perdón? 4.49. 4.49. ¿Cada lámpara? Sí. Sí. Vean. Bueno, aquí está el cálculo. Ni siquiera tienen que calcularlo. Vean aquí la pantalla. Entonces no están poniendo atención, ¿no? Vean. Dice que cada lámpara consume 8.5 watts. O disipa una potencia de 8.5 watts. Son lámparas LED. ¿A cuánto está alimentado? A 100
0.27. Entonces la formulita nos dice que la potencia es igual a la tensión por la corriente por el coseno de teta. El coseno de teta es el factor de potencia. Habíamos dicho que como son lámparas LEDs, nosotros debemos considerar un factor de potencia, ¿no? Porque es un dispositivo electrónico al final de cuentas. Entonces ponemos un factor de potencia de 0.9. Entonces, si nosotros calculamos la corriente, decimos que la intensidad de corriente es igual a la potencia entre la tensión por el factor de potencia. ¿Por qué? Porque otra vez P es igual a B por I por el coseno de teta, que es el factor de potencia. Entonces, si yo despejo I, tendría que I es igual a ¿qué? A la potencia sobre la tensión por el factor de potencia. Entonces, cada una de esas lamparitas me está consumiendo 0.074 amperes. Cada una de esas lámparas. Entonces, si yo tengo 9 lámparas por 0.074 amperes, me está diciendo que son 0.666 amperes, lo que demandan esas 9 lámparas conectadas durante 3 horas o más. Ahora, nos dice que una lámpara de la marquesina, que es esta que yo tengo aquí, también es considerada como carga continua. ¿Cuánto consume esa lámpara? Acuérdense, esa lamparita de estos apuntes nos dice que la lámpara de la marquesina es de 24 watts cada lámpara. Entonces, si son 24 watts, pues hacemos exactamente lo mismo. Aquí pondríamos 24 watts entre 127 por 0.9 y nos da una corriente de 0.21 amperes. Entonces, las 9 lámparas por 0.74 es 0.666 amperes más 0.21 amperes de esta lámpara de la marquesina. Si nosotros sumamos esos dos, tenemos la corriente que circularía por esos cables, que sería 0.876 amperes de carga continua. ¿Sí se está entendiendo o no? O sea, estas 9 lámparas, estas 10 lamparitas estarían conectadas durante 3 horas o más, entonces se consideran cargas continuas. La carga continua estaría demandando una corriente de 0.876 amperes. Y la norma me dice que la capacidad del dispositivo de protección debe ser la carga no continua más el 125% de la carga continua, esta que yo acabo de calcular aquí. Entonces, ¿cómo sé cuál es la corriente de las cargas no continuas? Aquellas cargas que se encienden a lo mejor o que están funcionando durante 25 minutos, 1 hora, 2 horas, pero que no llegan a 3 horas. Entonces, ¿cómo calculo yo la corriente de las cargas no continuas? Bueno, como ya tengo un valor de corriente total, que es 14.393, yo le resto este valor de las cargas continuas, 0.876, y me queda una corriente de las cargas no continuas de 13.517 amperes. Entonces, ¿cómo calculo el dispositivo de protección? Sería igual a 13.517 de las cargas no continuas más el 125%, 1.25 por las cargas continuas, por 0.876, y me da que el dispositivo de protección debe de ser de 14.612 amperes. Si se corta la transmisión, primero necesito yo saber cuáles son las cargas continuas, ¿no? Yo podría, por ejemplo, considerar que toda esta carga conectada al circuito derivado la puedo considerar como carga continua. Obviamente la corriente de ese circuito va a aumentar, ¿verdad? Entonces, si ustedes cuando hagan una instalación quieren considerar nada más ciertas cargas, pues sería exactamente lo que estamos haciendo, ¿no? A lo mejor 3 lámparas, 3 y 1, ¿no? O si quieren considerar toda la carga como carga continua, lo pueden hacer, pero a lo mejor el calibre del conductor va a aumentar. Entonces, vean, ¿cómo calculo ya la la capacidad del dispositivo de protección? Pues habíamos dicho que eran las cargas el 100% de las cargas no continuas más el 125%, o sea, esta cantidad 1.25. Entonces, ¿de dónde saco ese 1.25? Pues de dividir 125 entre 100, ¿sale? Sería el 125% de las cargas continuas, que es este valor, y me dice que el dispositivo de protección debe de ser de 14.612 amperes. Yo les pregunto, ¿hay dispositivos de protección o termomagnéticos de 14.612 amperes?
muchachos? No existe. No existe. ¿No? Entonces, lo que la norma nos dice es que cuando no coincide exactamente con un valor comercial, la cantidad de corriente calculada, nos vayamos al inmediato superior. En este caso, el valor comercial del dispositivo de protección, considerado un interruptor termomagnético, nos dice que es de 15 amperes. Entonces yo voy a poner un dispositivo de protección de 15 amperes. Ahora, ¿qué pasaría si yo calculo toda la carga conectada a ese circuito derivado, o sea, los 14.393 amperes, como carga continua? ¿Qué pasaría? Yo tendría que multiplicar, ahí ya no tendría una carga no continua, toda la carga sería una carga continua, entonces tendría que multiplicar todos esos 14.393 amperes por 1.25, que sería el porcentaje que me marca la norma para cargas continuas. Y entonces yo tendría un interruptor de ¿cuánto? La capacidad sería de 17.99 amperes. ¿Hay un valor comercial de 17.99 amperes en interruptores termomagnéticos? No. ¿Qué valor tendría que seleccionar yo el de 20, para ¿no? poner el de 20 amperes? El de 20. Entonces, vean, si yo considero toda esta carga como una carga continua, pues tendría que poner un dispositivo de protección de 20 amperes. Si yo considero nada más cierto número de cargas como carga continua, el dispositivo de protección sería de 15 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ejercicio. A los primeros, tienen 5 minutos para hacer este ejercicio del segundo circuito derivado considerado como de alumbrado general. Entonces, vean, para el circuito derivado de alumbrado general número 2, yo consideré la recámara 1, el baño 1, el cuarto de lavado, el baño 2, la recámara 2, la marquesina, que serían 4 lámparas, que era precisamente esta parte de acá, la recámara 1, el baño 1, el cuarto de lavado, el baño 2, la recámara 2 y 4 lámparas de la marquesina, ¿sale? Estas 4 lámparas de la marquesina, que harían el circuito derivado número 2. Entonces, vean, lo que van a hacer ustedes ahorita es calcular cuál sería la capacidad del dispositivo de protección considerando 6 lámparas de la recámara, de las 2 recámaras, 3 lámparas por recámara, estas 3 lámparas de la recámara 1, 3 lámparas de la recámara 2 y las 4 lámparas de la marquesina consideradas como de alumbrado general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que no se compliquen, aquí están los valores. Sabemos que cada una de esas lámparas de las recámaras demandan una corriente de 0.074 amperes por lámpara, por lámpara. Entonces, aquí igual 0.074 amperes por lámpara. Y cada una de estas lámparas de la marquesina demanda 0.21 amperes, 0.21 amperes. Entonces, yo estoy considerando 6 lámparas. ¿Sí? Que si puede aceptar a uno de mis compañeros, porque lo sacó de su internet, Ok. Entonces, 3 lámparas de cada recámara, o sea, todas las lámparas de las recámaras, 3 y 3 son 6 lámparas, consideradas como carga continua, ¿vale? Y 4 lámparas de la marquesina, consideradas como carga continua. Yo tengo una corriente total para ese circuito de 12.992 amperes. Anótenlo en su cuaderno y ahorita les pongo el ejercicio y a ver quién lo hace bien. Porfa, anoten esos valores. 12.992 es la corriente total que demandaría el circuito derivado número 2 cuando estén conectadas todas las cargas, ¿no? 12.992 amperes. ¿Sale? De esos 12.992 amperes, yo tengo que saber cuánta corriente se considera como carga continua y cuánta como carga no continua para poder calcular la capacidad del dispositivo de protección. ¿Sale? Entonces, anoten este valor, 12.992 amperes, que es la corriente total de ese circuito, y 6 lámparas de la recámara, y cada una de esas lámparas consume 0.094 amperes. 4 lámparas de la marquesina, cada una de esas lámparas consume 0.21 amperes.
Y con esos valores vamos a calcular el dispositivo de protección. ¿Ya los anotaron? Ya, profe. Ya, profe. Les voy a poner el ejercicio para que lo vean y les sirva como guía, este que está aquí. ¿Sale? Calcular entonces la capacidad del dispositivo de protección. Para el primero fue de 15 amperes. Calculen entonces la capacidad del dispositivo de protección, considerando los valores anteriores. Tienen, a ver, no está complicado, son las 5:01. A las 5:06 me van diciendo los valores, porfa. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen un punto los que estén bien. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Para el examen. Un punto para el examen a los compañeros que me entreguen de aquí a las 5:06 el valor correcto del dispositivo de protección. Obviamente con la corriente calculada correctamente. Sale. Pónganse a chambear, porfa. Ahí está el ejercicio. Con solo mirar. Con solo mirar. Si van terminando, me van diciendo, voy anotando el nombre y el ¿cómo se llama? El valor que me están dando para que yo les pueda poner su punto. ¿Sí? ¿Qué valor le salió? Bueno, aquí. 13. Gallardo. 13.24. 13.24. ¿Quién más? Yo, Muñoz, 13.15. ¿Muñoz, canto? 13.15. 13.15 amperes. Ajá. ¿Quién más? Yo, profe. Bello, 13.31. 13.31. Bello, 13.31 amperes. ¿Quién más? Yo, profe. 13.10. A ver, deme su nombre, porfa. Cedillo. O su apellido. Cedillo. A ver, Cedillo. ¿Cuánto salió? 13.16. 13.16. ¿Quién más? Cortés García. Cortés. 13. ¿Quién? ¿Cuánto? 13.10. .10. ¿Nadie más? Reyes. ¿Mande? 13.303. ¿Quién es usted? Reyes Hernández. Sí, es 13.303. A ver, aquí está. 13.313.
13.313 salió. A ver, vean. 6 lámparas de la recámara, ¿sale? 6 lámparas. Tenemos las 6 lámparas consideradas como carga continua. Cada una de esas lámparas dijimos que consume 0.074 amperes. A ver si coincidimos, o a lo mejor estoy mal yo. 6 por 0.074, 0.444 más. Son 4 lámparas de la marquesina. De la marquesina son 4 lámparas y cada una de esas lámparas consume 0.21 amperes. 4 lámparas por 0.21 más 4 por 0.21 nos da 1.284 amperes. ¿Hasta ahí alguien iba bien? Sí, yo. Sí, okay. Yo. Entonces, de estos 12.992 amperes, solamente 1.284 amperes se considera como carga continua. Es decir, este 1.284 amperes va a estar circulando por los conductores durante 3 horas o más, ¿vale? Entonces, para calcular la carga no continua, o sea, la carga que está de forma intermitente, por así decirlo, y que no dura conectado 3 horas, es 12.992 menos 1.284. Entonces, a ver, 12.992 menos 1.284 y me da 11.708 amperes, ¿vale? Entonces, esta sería la carga no continua. La norma dice que la capacidad del dispositivo de protección debe de ser la carga no continua, el 100% de la carga no continua, que sería 11.708, más el 125% de la carga continua. La carga continua dijimos que era 1.284 amperes. Entonces, 11.708 más 1.25 por 1.284 me da una corriente de 13.313 amperes. A Gallardo le dio 13.24, Muñoz 13.15, 13.31. Es esta, ¿no? 13.313 amperes. 13.16, ¿no? 3.10, ¿no? 13.303. Entonces, la corriente más bien la capacidad del dispositivo de protección del interruptor termomagnético es 13.313 amperes. Como no hay una capacidad comercial de 13.313 amperes, el interruptor termomagnético debe ser de 15 amperes. ¿Sale, muchachos? Entonces, ¿quién fue el ganador aquí? Bello, ¿no? ¿Sale? Bello. Ahora, a ver si ahora sí, con esta, nos falta un circuito derivado, que es el número 3, considerado como de alumbrado general. Entonces, en este caso vamos a considerar la recámara, las 3 lámparas de la recámara 5, a lo mejor las 3 lámparas de la cocina, 4 lámparas de la recámara y 4 lámparas de la marquesina como de carga, como carga continua. Ya sabemos que cada una de esas lámparas, 0.074 amperes es lo que demanda, ¿no? Y 0.21 amperes lo de la marquesina. ¿Sí es cierto? Sí. ¿Vale? Entonces, vamos a calcular nuevamente la capacidad del dispositivo de protección de ese circuito derivado número 3. Si la corriente total de ese circuito es de 13.29 amperes. A ver, nuevamente, copien este valor, que es la corriente total, 13.29 amperes, y 3, 6, 9 lámparas que consumen 0.74 cada una, y 4 lámparas que consumen 0.21 amperes, para calcular la capacidad del dispositivo de protección de ese circuito derivado. Otra vez, un punto a los que lo hagan de aquí a las 17, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Estamos de acuerdo? De las primeras lámparas, ¿cuántas eran? De las primeras lámparas, ¿cuántas eran? ¿Cómo? A ver, no te entiendo. 0.070, ¿cuánto? 74 amperes, esto que está aquí. Ajá, ¿cuántas son? Son 3, 6, 9, ¿no? Sí. Y de la marquesina son 4. Esas consumen una corriente un poco más grande. Por eso las puse aparte. Si todas fueran iguales, pues las 3, 6, 9, 12
13 lámparas serían 0.74, pero como estas consumen más, las pongo aparte, ¿vale? Entonces, otra vez, punto para el examen al que me calcule bien la capacidad del dispositivo de protección. ¿Les pongo el ejemplo anterior? Muchachos. Sí. 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 A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? No, déjame ver cuánto tiempo nos queda ok, dale. Ahí está. Entonces, aquí está el ejemplo anterior. Ya con esos valores, calculen la capacidad del dispositivo de protección. Ese para que les sirva como guía. Ya lo hice, profe. Quiero punto. Ya lo hice, profe. Quiero punto. A ver, ¿qué valor le sale a usted? 13.6. 13.6. 6.000. 13.600. ¿Quién es? 600. ¿13 qué? 6.665. 6.665. 6.665 amperes. ¿Quién es usted? Reyes Hernández. Reyes Hernández. Sale, ahorita lo checamos, ¿va? Igual a mí me sale lo mismo, prof. Entonces, 13.665, 6.665 amperes para ¿quién? Bello. Bello Arriaga, ¿es usted, no? Sí. ¿Quién es usted? A ver, señorita. Gallardo Castillo. Gallardo. Entonces lo mismo, Gallardo Castillo. A mí me sale 13.034. 13.034 ¿a quién? A mí Martínez Juárez. ¿Martínez Juárez? Sí. Vale. Sí. ¿Alguien más? Sale 13.6. Perdón, no le escuché, hija. ¿13 punto qué? 605. 605. 605. ¿Quién es usted? Cedillo. Cedillo, buen rostro. A mí también me salió 13.665. 13.665. ¿Quién es usted? Cortés. ¿García? Sí. Cortés García. Sale, vamos a esperar a ver a las 17 horas con 18 minutos, a ver quién más. Eva Campos. ¿Tiene otro valor? Eva Campos. Me salió. Eva Campos. ¿Qué valor tiene? Me salió. Ya lo perdí. 13.6665. 13.6665. Eva Campos, sale. ¿Alguien más? A ver, entonces de los que no están participando aquí, a ver. Frausto, ¿está Frausto? Ah, no entró, ¿verdad? Frausto. Mancilla Sánchez, ¿está? Martínez Vargas, Luis Fernando. Montemayor Pech. Estoy poniendo falta, muchachos, ¿eh? Profe, ¿ya me pasó? Mancilla, profe, ¿ya me pasó? Mancilla. Sí, a ver, ¿qué valor le da a usted? No lo he podido hacer. Muchachos.
Ahí está el ejemplo, a ver. A mí me salió. Entonces, a mí me salió. ¿Cuánto? 13.91. ¿Quién es usted? 13.91. Reyes Beltrán. 13.91, Reyes Beltrán. A ver. Circuito derivado de alumbrado número 3. Dice que tiene 9 lámparas consideradas como carga continua que consumen 0.74 amperes cada uno, nos da 0.666 amperes. Y 4 lámparas que consideradas también como carga continua que consumen 0.21 amperes cada una, nos da 0.84 amperes. Entonces la carga continua, pues obviamente sería la suma de esas dos tipos de cargas, serían 0.666 más 0.84 amperes y nos da una carga continua de 1.506. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Los que le entregaron? Sí. Sí, sale. Sí. Entonces, la carga que no continua sería 13.29, es decir, esto menos la carga continua, menos 1.506 amperes. Y nos da una corriente de 11.78 amperes, ¿sale? De carga no continua. Entonces, la norma nos dice que la capacidad del dispositivo de protección debe ser 11.7, perdón, la carga no continua, el 100% de la carga no continua, más el 125% de la carga continua. La carga continua es 1.506, es esto que tenemos aquí, y nos da 13.66. ¿Alguien me dio ese valor? Pues casi todos, ¿no? 13.666. ¿Sale? Entonces, todos ellos tienen un punto, ¿sale? Entonces, como no hay un valor comercial de 13.66, elegimos un dispositivo de protección de 15 amperes. Profe. ¿Sale, muchachos? Ajá. Un compañero dice que se le puede dejar entrar, que lo sacó de la reunión. Un compañero dice que se le puede dejar entrar, que lo sacó de la reunión. Ahí está. Bueno, ya que calculamos nosotros los dispositivos de protección de los circuitos derivados considerados como de alumbrado general, ahora vamos a seguir con los circuitos derivados para otras cargas. La norma nos dice que consideremos circuitos derivados para otras cargas. ¿Alguien me puede decir por qué debemos considerar circuitos derivados para otras cargas o a qué tipo de carga se refiere la norma? ¿Por qué no podemos considerar estas cargas dentro de las cargas consideradas como de alumbrado general? ¿Alguien tiene una idea de por qué? ¿Alguien me puede decir por qué razón debemos considerar cargas, circuitos derivados para otras cargas? ¿Cuál sería la razón? ¿Porque demandan mayor amperaje? ¿Porque demandan mayor amperaje? No, porque demandan una corriente pues considerable. Entonces, para que no afectemos el buen funcionamiento de los circuitos considerados como de alumbrado, debemos de poner circuitos derivados para esas cargas que demandan una corriente pues grande. En este caso, nosotros habíamos dicho que íbamos a poner un circuito derivado para otras cargas para el refrigerador. ¿Por qué? Porque el refrigerador, vean, nos dice que demanda una corriente de 7 a 15 amperes. Esta tablita es una tabla, obviamente, que contiene, que nos da una idea de la corriente que demandan ciertos aparatos eléctricos, ¿no? O los que demandan más corriente eléctrica. Dentro de eso está el refrigerador. Nosotros vamos a considerar siempre la corriente más grande. Por ejemplo, aquí nos dice que el refrigerador demanda de 7 a 15 amperes. Entonces, yo estoy considerando la corriente más grande, ¿no? Entonces, aquí, en este circuito, ¿de cuánto sería la protección? Aquí, obviamente, no puede ser una carga continua. ¿Por qué, jóvenes? El refrigerador no es una carga continua. ¿Por qué no es una carga continua? ¿Porque no está más de 3 horas? Porque sí, no está más de 3 horas. Ya lo habíamos dicho hace ratito, el refrigerador realmente funciona cuando nosotros metemos cosas al refrigerador, detecta que algo por ahí está caliente y empieza a enfriarlo, ¿no? Empieza a sacar ese calor y a enfriar las cosas. Entonces está encendido durante algún tiempo, vuelve a apagarse, vuelve a encender. Aunque esté conectado todo tiempo, no siempre está demandando corriente. Entonces, pues la corriente que demandaría a lo mejor cuando funciona son de 15 amperes. ¿Sale? Entonces, el dispositivo de protección, ¿de cuánto debe de ser?
de 15 amperes, ahí no necesitamos un cálculo, ¿no? O sea, con que sepamos la corriente que demanda, con eso podemos calcular el dispositivo de protección. Si fuera una carga continua, pues tendríamos que multiplicar estos 15 amperes por 1.25 y entonces sí pondríamos a lo mejor un interruptor de 20 amperes. Y además la misma norma nos dice que para equipos de refrigeración debemos de considerar poner dispositivos de protección de 15 amperes o mayor. Aquí estamos poniendo 15 amperes, pero generalmente no consumen 15 amperes, a lo mejor consumen 10, 12, ¿no? amperes. Entonces ponemos un interruptor de 15 amperes. La capacidad del dispositivo de protección será de 15 amperes. Luego teníamos otro circuito derivado para otras cargas número 2. Ese está en la cocina. ¿Para cuál es? Para el horno de microondas. ¿Por qué? Porque el horno de microondas también demanda una corriente pues considerable. Aquí en esa tablita nos dice que la corriente que demanda un horno de microondas es de 6 a 13 amperes. Entonces voy a poner 13 amperes, ¿no? Y obviamente pues está suministrada por un contacto eléctrico. Entonces la corriente total en el circuito pues serán 13 amperes, ¿no? Yo cuando conecte el horno de microondas o cuando lo ponga a funcionar va a demandar 13 amperes. ¿Vale? ¿Cuántos? Obviamente aquí como no es una carga continua, o sea, no ponemos a funcionar el horno de microondas durante 2 horas o 3 horas de forma continua e ininterrumpida, pues la consideramos como una carga no continua. ¿Vale? Como no hay un dispositivo de protección de 13 amperes, pues vamos a poner un dispositivo de protección de 15 amperes para ese tipo de carga, para el horno de microondas. Y finalmente, nosotros vamos a poner una motobomba, ¿sale? Esa motobomba, nosotros podemos calcular la cantidad de corriente que demanda. Vean, ¿qué necesitaríamos nosotros saber, jóvenes, para determinar la corriente que demanda esa motobomba? ¿Qué datos necesitaríamos saber? Yo aquí nada más puse una motobomba, ¿no? Pero ¿qué datos necesitaríamos saber para determinar la corriente que demanda esa bomba o ese motor eléctrico? ¿Qué necesitaríamos saber? ¿La intensidad? ¿La intensidad? Bueno, sí, pero nosotros necesitamos calcular esa intensidad, ¿no? ¿Con qué datos? Con la potencia, ¿no? Potencia eléctrica, ¿no? Generalmente cuando compramos una bomba, generalmente decimos cuántos HPs, ¿no? De qué potencia vamos a poner esa bomba. Entonces, ¿qué más necesitaríamos saber para calcular la corriente? Y el voltaje, ¿no? Exactamente, el voltaje, ¿no? Y tal vez el factor de potencia, ¿no? Vean, entonces yo aquí puse una nota y dice, considerando una motobomba de 3/4 de HP alimentada a 127 volts para hacer el cálculo de la corriente. Sin embargo, la norma oficial mexicana nos da una tabla, que es precisamente esa tablita que nosotros tenemos aquí. Ahorita les voy a compartir este apunte. Y nos da una tabla con las corrientes que demanda más bien los motores eléctricos, ¿no? Monofásicos o trifásicos. En este caso, pues, es un motor monofásico alimentado a 127 volts. Entonces, vean, para un motor de 3/4 de HP, que es el que está aquí, alimentado a 127 volts, la norma oficial mexicana me dice que demanda una corriente de 11.5 amperes. Yo la calculé aquí para que vieran el valor, o sea, yo consideré 3/4 de HP, un HP equivale a 746 watts, ¿no? Convertido a potencia eléctrica. ¿Vale? Entonces, la potencia de 3/4 es 559.5 watts. Entonces, si yo hago el cálculo, serían 500, aquí está la formulita, la intensidad de corriente sería igual a la potencia sobre la tensión por factor de potencia. Yo voy a considerar un factor de potencia bajo para esa lámpara, que es 0.9. Entonces sería 559 watts entre 127 por 0.9, que es el factor de potencia, y nos da una corriente de 4.89 amperes. Esta corriente, jóvenes, ¿se parece con esta que me dice la norma oficial mexicana, que es 11.5? No. ¿Por qué consideran ustedes que la norma oficial mexicana nos pone aquí valores, pues, demasiado elevados? Si el cálculo que yo hice me dice que da 4.89 amperes. ¿Por qué consideran ustedes que la norma oficial mexicana me pone esos valores?
Pues yo supongo que los pone porque probablemente es el máximo que se puede permitir en este tipo de motor. Ajá. Más bien la norma pues, se está asegurando de que calculemos nosotros que tanto el cable y la protección, pues a lo mejor sobrada, ¿no? Por si llega a haber alguna falla, pues el conductor eléctrico no esté tan pegado a esta corriente y podamos provocar algún incendio, por ejemplo, ¿no? Con un cortocircuito o una sobrecarga. Entonces, para que nosotros apliquemos la norma, pues vamos a considerar el valor que me dice la norma. Entonces, vean, para ese motor de 3/4 de HP a 127 volts, yo puse la corriente de 11.5 amperes. ¿Sale? ¿Cómo calculo yo la protección de esa motobomba, jóvenes? ¿Ya lo vieron en protecciones o no lo han visto? Sí. ¿Sí? ¿Cómo calculo la protección? Sí. ¿Cómo calculo la protección de esa motobomba? Permítame, profeta. Sí lo tengo en la libreta. Okay. La protección, es que no me acuerdo si es esta es igual a 2, es igual a 2 longitud por intensidad de corriente por raíz cuadrada de 3 sobre... Ah, ok. Bueno, pero eso es para calcular no la capacidad del dispositivo de protección, eso más bien es para calcular el calibre del conductor, ¿no? Lo tenemos que multiplicar por 1.25. Ah, bueno, ahí va. Vean, dice, calculando el dispositivo de protección, aquí, la norma oficial mexicana nos da aquí una tabla y nos dice, ajuste máximo de los dispositivos de protección contra cortocircuito y falla a tierra para circuitos derivados de motores. Entonces, vean, para que yo calcule el dispositivo de protección, primero debe saber la corriente a plena carga a plena carga significa que una vez que arranque y está subiendo agua, por ejemplo, esa motobomba está trabajando a plena carga, ¿vale? Entonces, ese valor yo ya lo tengo, es 11.5 amperes. Si se corta la clase, se vuelven a conectar, por favor. Ahora, aquí en la norma oficial mexicana me da esa tablita y nos da todos los posibles dispositivos que yo puedo utilizar para proteger contra sobrecorriente y falla a tierra ese motor eléctrico. El primero es un fusible con fusibles sin retardo de tiempo, es decir, que al momento que detecte la sobrecarga del cortocircuito va a disparar. Fusible de 2 elementos con retardo de tiempo. A lo mejor aquí nos dice que el fusible detecta que hay una sobrecarga, pero no va a disparar inmediatamente, va a esperar a que aumente un poco más la corriente y entonces sí va a disparar. Luego, interruptor automático de disparo instantáneo, ¿no? Estos detectan exactamente la corriente e inmediatamente abren el circuito. Y hay un interruptor automático de tiempo inverso, los interruptores termomagnéticos. De tiempo inverso, ¿por qué? Porque a mayor corriente, menor tiempo de disparo. Más bien, a mayor sobrecorriente, menor tiempo de disparo, ¿no? Y a menor, entre más pequeña sea la sobrecorriente, el tiempo de disparo de ese interruptor se va a tardar un poquillo más, ¿no? En abrir el circuito. Entonces yo voy a considerar que voy a poner un interruptor automático, es decir, un dispositivo termomagnético para proteger esa bomba de tiempo inverso. Entonces aquí la norma me dice que yo debo multiplicar la corriente a plena carga por el 250%, es decir, por 2.5 de la corriente nominal a plena carga. Entonces, vean, calculando el dispositivo de protección, yo ocupo 2.5%, aquí está, perdón, 2.5 en unidades y aquí está el 250%, ¿no? Si yo divido 250 entre 100, ¿cuánto me da? 2.5, ¿no? Entonces, 2.5 por la corriente a plena carga, ¿y cuánto nos da? 28.75 amperes. Como no hay un valor comercial de 28.75 amperes, de retardo de tiempo, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar? Por 1.75, ¿no? Y si yo quisiera proteger esa bomba con un interruptor automático de disparo instantáneo, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar?
¿Por cuánto, muchachos? Por 8. ¿Qué valor por 8, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué me sale tan alto el valor de ese dispositivo de protección, muchachos? Si el motor, vean, cuando hice el cálculo me decía que consume 4.89 amperes. La norma me dice que 11.5 amperes, ¿no? Esto es el valor de corriente que estaría consumiendo la bomba cuando está trabajando de forma normal. ¿Por qué me dice la norma entonces que lo debo multiplicar por, bueno, obviamente para calcular el dispositivo de protección, pero ¿por qué me sale una corriente tan grande? ¿Alguien tiene una idea? Vean, me dice que yo debo de proteger esa bomba con un dispositivo de 30 amperes. Y en realidad lo que consume la bomba es 11.5 amperes. ¿Alguien tiene una idea del por qué, jóvenes? ¿Alguien se imagina? Punto al que me diga más o menos por qué. ¿Qué, perdón, profe? Ajá. Si la bomba consume, vean, este motor, esta bomba me dice que consume 11.5 amperes cuando está funcionando de manera normal, ¿no? 11.5 amperes. Y aquí, cuando yo calculé el dispositivo de protección, me dice que debo de poner un dispositivo de protección de 28.75 amperes. Es 2.5 veces más grande que la corriente nominal, ¿no? Esto 2.5 veces. ¿Por qué yo tengo que poner un dispositivo de protección entonces de 30 amperes? Obviamente, bueno, obviamente porque no hay uno de 28.75, pero yo pongo uno de 30 amperes. ¿Por qué razón yo pongo un dispositivo de protección de 30 amperes y no pongo uno de 20 o no pongo uno de 15? Sí consume 11.5 amperes. Por si llega a haber alguna falla. Así una Pero sobrecarga. si llegara a haber alguna ¿no? Ajá, pues si llegara a haber una sobrecarga, 11.5 amperes con uno de 15 amperes debería de disparar, ¿no? Por la sobrecarga. Después de 11.5 amperes, la corriente que sea mayor a 11.5 amperes ya es una sobrecarga, ¿no? Pues es mejor que debería sobra falte. 15. ¿Por qué? Porque ¿Alguien tiene una idea? ¿Puede ser la tolerancia que tenga el motor cuando ya trabaja a altas velocidades? Ajá, a ver, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, ya la batería de mi automóvil se descargó y ya no arranca el carro, ¿no? Y por ahí, pues veo a la gente que va pasando y, ¿saben qué? Ayúdenme a empujar el carro, ¿no? ¿Qué pasa con el carro cuando está, bueno, obviamente no arranca? Cuando nosotros empezamos a empujar el carro, ¿qué necesitamos para que se mueva? Pues que... Más fuerza. O sea, más fuerza, ¿no? ¿Lo va a empujar para echarlo a andar? Sí, exactamente, para que camine, pues, ¿no? A saber si arranca de empujón, como comúnmente decimos, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿En qué estado está el coche? O sea, está totalmente en reposo, ¿no? Sí, ya ¿Y qué necesitamos? Ajá. Ya cuando lo empieza a empujar, pues es cuando el coche empieza, bueno, del coche empieza en movimiento, pero el motor sigue en reposo. Cuando le suelta el clutch es cuando el motor empieza en movimiento. Ajá, pero nos cuesta menos empujarlo, ¿no? O sea, una vez que ya empezó a caminar el carro, nos cuesta menos empujarlo, ¿no? Lo difícil es que empezarlo a qué. Sería como el accionamiento, ¿no? Al principio. Empezarlo a mover, ¿no? Lo difícil es empezarlo a mover. ¿Por qué? Porque está en un estado de qué, de reposo, ¿no? Entonces, para nosotros mover sacarlo de esa inercia a la que está sometido el automóvil, necesitamos una fuerza más grande para poderlo mover. ¿Qué pasa con los motores? Están detenidos. Entonces los motores necesitan la protección alta porque al momento de iniciar su movimiento, correcto. le tiene que llegar un poco más de energía para poder empezar el movimiento. Exactamente, joven. Entonces, para que el motor empiece a girar, para romper la inercia a la que está sometido, es decir, en reposo, necesitamos una corriente más grande, ¿no? Para que ese motor arranque. Por eso aquí está esta grafiquita pues mal hecha, esta que tengo aquí, o bueno, más mal
en el momento del arranque, por ejemplo, aquí dice 11.5 amperes, ¿no? 11.5 amperes, que es lo que demanda el motor cuando ya empieza a funcionar, ¿no? 11.5 amperes. Pero al momento del arranque, vean, esta corriente es muy grande o es más grande que los 11.5 amperes. Aquí, esta curvita que hace aquí. Entonces, a lo mejor por ahí en la bibliografía dice que va desde 4 amperes, ¿no? A lo mejor desde 2 amperes hasta 6, desde 200% hasta 600% la corriente nominal. Entonces, el dispositivo de protección no debe de disparar aquí. ¿Sí se entiende? O sea, debe de tolerar esta corriente que demanda el motor durante el arranque. Y una vez que arrancó, aquí ya están los 11.5 amperes. Ahora sí, cuando hay 31 amperes, eso quiere decir que ya se pasó de la corriente de arranque y entonces sí va a disparar. Pero esta protección debe ser grande para permitir que el motor arranque. Si yo pongo una protección de 15 amperes, por ejemplo aquí, entonces a lo mejor, ¿qué pasaría si lo pongo de 15 amperes? ¿Qué pasaría, jóvenes? ¿Qué estaría detectando al momento del arranque el interruptor? ¿Qué estaría detectando? Una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga. ¿Y el motor qué? No arrancaría nunca, ¿no? Y entonces diríamos, que el motor tiene una falla, ¿no? El motor a lo mejor está en cortocircuito, el motor a lo mejor tiene el rotor bloqueado y no arranca. Pero en realidad no estamos dejando que el motor arranque porque le pusimos un dispositivo de protección demasiado pequeño. ¿Vale? Entonces debemos de permitir que ese motor arranque, y una vez que arranque, entonces ahora sí, si hay un desperfecto, la corriente se va a disparar y va a tocar esta curva y va a abrir el motor. Entonces, por esa razón, se pone una protección más grande para permitir el arranque de los motores. Bueno, ahora, circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños. La norma oficial mexicana me dice que debo de poner circuitos derivados de 20 amperes para aparatos pequeños. ¿Sale? Nosotros consideramos 3 contactos de la cocina, ¿sale? Para pequeños aparatos. Pequeños aparatos son aquellos que consumen más de 3 amperes. Por ejemplo, el tostador, ¿no? La cafetera. Entonces yo puse 3 contactos en la cocina y esos 3 contactos yo los voy a alimentar de un circuito derivado independiente. Yo estoy considerando que cada contacto va a alimentar una carga de 4 amperes. Entonces, como son 3 contactos por 4 amperes, voy a considerar un circuito derivado de 12 amperes. A ver, pregunta punto para tache. Y es ¿cómo se llama? Una pregunta capciosa, a ver si es cierto que están poniendo atención. Pérez Atanasio Bruno, ¿está? Falta. A ver. López Jiménez David. Bueno. Aquí los estoy viendo en el... Está conectado López Jiménez David y no responde, ¿eh? ¿Está Reyes Herrera Néstor? Maestro, le respondió por el chat. A ver, por el chat. Es que lo que pasa es que cuando comparto la pantalla no puedo ver el chat presente. A ver, López Jiménez David. ¿Sí puede hablar, joven? A ver, alguien que pueda contestar aquí para que yo les comparta la pantalla. Herrera González Héctor está conectado, a ver si es cierto que contesta. Herrera González Héctor. Profe, me comentaba mi compañero que su micrófono no sirve. Sí, lo que pasa es que no puedo ver cuando les comparto la pantalla no puedo ver el chat. Entonces, a ver, Herrera González Héctor, ¿sí está? También le respondió por el chat, maestro. Qué casualidad. A ver, Herrera González Héctor, sale. ¿De cuánto debe ser la protección de este dispositivo, circuito derivado para aparatos pequeños que esté en la cocina? ¿De cuánto debe ser la protección? Herrera González, a ver, se está poniendo atención, Herrera González. Les dije que era una pregunta capciosa.
¿De cuánto debería ser la protección de ese circuito, circuito derivado? ¿De cuánto debe ser la protección? Herrera González. A ver, punto al que me diga de cuánto debe ser la protección de ese circuito derivado. ¿De 20? De 20 amperes. ¿Por qué de 20 amperes? Porque ahí dice. Porque ahí dice, ¿no? ¿Y por qué? Porque la norma me dice que debe poner circuitos derivados de 20 amperes para pequeños aparatos. Exactamente. Si aquí me está diciendo que debe ser de 20 amperes, pues entonces la capacidad del dispositivo de protección, es igual a ¿cuánto? A 20 amperes. Y para el circuito derivado número 2, ¿de cuánto debe ser el dispositivo de protección? Pues de 20 amperes. Y luego también dice la norma oficial mexicana que debo de poner un circuito derivado de 20 amperes para la lavadora. ¿Sale? Entonces, ¿de cuánto es la capacidad de ese dispositivo de protección, jóvenes? Yo ya no lo calculo, ¿no? ¿Por qué? Porque la norma me está diciendo que debe ser de 20 amperes. Y finalmente hay otros 3 circuitos derivados para cuartos de baño. ¿De cuánto debe ser la capacidad de esos dispositivos de protección para los cuartos de baño, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? Igual de 20 amperes, ¿no? Exactamente, de 20 amperes. Entonces, esos ya no los voy a calcular, ¿verdad? No, únicamente calculo para los circuitos derivados considerados como de alumbrado general, para la bomba y lo demás. La norma me dice, ¿sabes qué? Debes de poner circuitos derivados de 20 amperes para cuartos de baño, de 20 amperes para aparatos pequeños y de 20 amperes para el cuarto de lavado. Entonces, hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? De todos modos, esto yo se los voy a compartir ahorita, terminando esto, ¿sale? Para que lo lean. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el calibre del conductor, ¿sale? El calibre del conductor. Pero mientras, a ver, aquí, a ver si es cierto que ya están haciendo sus circuitos y que ya saben conectar alguna lámpara, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan una instalación eléctrica, se van a encontrar algo así. Con todo esto que vemos aquí es el cable, ¿verdad? Cable que va dentro de los ductos, pero es un diagrama, por así decirlo, unifilar. Nosotros debemos de especificar cuántos conductores van a ir o de cuántos conductores estamos hablando, por ejemplo, aquí. Aquí está el centro de carga y de aquí nosotros vamos a empezar a alimentar ese circuito derivado. Todo eso que está en azul, esto son los conductores del circuito derivado. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuántos conductores irían, por ejemplo, de este centro de carga a esta caja de conexión? Si yo estoy considerando que voy a alimentar ¿qué en ese circuito derivado? Contactos polarizados, apagadores y sencillos y apagadores de 3 vías. Pero la distribución empezaría desde este punto. Desde aquí yo voy a meter los cables para alimentar a todo ese circuito derivado, todos los elementos de ese circuito derivado. ¿Quién me dice cuántos cables debo de meter en esta tubería? 3, ¿no? 3, sale. Entonces serían 3 hilos, que serían ¿qué? Fase, neutro y tierra. Una fase, un neutro y una tierra física. Tierra física. ¿Sale? Ahora, jóvenes, pongan atención. Yo con estos 3 apagadores, ¿sale? Hay 3 apagadores que pueden ir en una misma placa. Voy a controlar esta lámpara y esta lámpara. Es decir, o este apagador, o más bien, cada uno de estos apagadores va a controlar a cada una de estas lámparas. Un apagador para cada lámpara. Si yo voy a controlar esta lámpara con uno de estos apagadores, ¿cuántos cables debo de meter hacia esa caja de conexión? De este punto, ¿verdad? Porque aquí ya llegaron mis 3 fases, entonces yo aquí puedo ya hacer los empalmes, mandar cable para acá, mandar cable para acá, mandar cable para acá, mandar cable para acá, para esta lámpara y para darle continuidad al siguiente cuarto.
a la siguiente recámara. ¿Cuántos cables irían para este punto si yo necesito controlar esta lámpara y esta lámpara? ¿Cuántos cables irían para acá? 3. ¿Cuáles? Son 2. Ya están haciendo sus circuitos. Fase, neutro y retorno, ¿no? A ver, fase, neutro y retorno. No, no, pero pero retorno. A ver, esos son contactos, ¿no? No polarizados. No. No, deberían de ser 4. Son apagadores, joven. Son apagadores. Acuérdense de la simbología. Son 3 apagadores. 3 apagadores. Cada uno de esos apagadores va a controlar a estas 3 lámparas. Perdón. Cada apagador va a controlar a cada una de estas 3 lámparas. Es decir, yo pongo un apagador para esta lámpara, otro apagador para esta lámpara y otro apagador para esta lámpara. Entonces, si ya aquí yo ya llegué con mi alimentación, de aquí voy a empezar a distribuir hacia todas las recámaras y hacia todos los baños que estén conectadas a ese circuito derivado. Entonces, ¿cuántos cables necesito mandar yo de este punto? Aquí está la caja de conexión, generalmente donde ponemos una lámpara hay una caja de conexión, hacia este punto. Si sé que voy a controlar estas lámparas, esta y esta de acá del centro con estos apagadores. ¿Cuántos cables necesito mandar hacia acá? 4. 1. 4, muy bien. ¿Cuáles son esos 4? Uno es fase y son 3 regresos de cada lámpara. Exactamente. ¿Quién es usted? Una fase. Una fase y 3 retornos. Le voy a poner aquí. ¿Sale? ¿Por qué una fase? Ustedes ya saben. Para los apagadores no necesito meter yo neutro. Llevo una fase y de esa fase yo derivo, más bien alimento a los 3 apagadores y salen 3 cables. ¿Por qué 3 cables? Uno para esta lámpara, otro para esta lámpara y otro para esta lámpara, que regresan en la misma tubería, ¿verdad? Entonces, si yo ya conecté ya le di alimentación a estos apagadores para controlar esta y esta lámpara, un retorno va a ser para esta lámpara, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Por qué el neutro no va para acá? Porque el neutro yo lo tomo de aquí, el neutro ya llegó a esta caja y de ahí mismo saco el neutro para alimentar esta lámpara, ¿no? Ahora, ¿cuántos cables necesito mandar yo para esta lámpara? Si yo sé que lo estoy controlando desde este punto. ¿Cuántos cables necesito yo meter para alimentar esta lámpara? Solo 2. 2. El neutro y 2 hilos. No, es fase. Bueno, la fase y... no. ¿Fase? Es el neutro y el retorno. Es el neutro y el retorno. Sí. Exactamente, 2 hilos. Un neutro, porque el neutro solamente lo tengo hasta este punto ahorita. Necesito meter un neutro para cerrar el circuito de esta lámpara. ¿Y qué más? ¿Un qué? Retorno. Un retorno. Entonces sería 2 hilos, un neutro y un retorno. Entonces aquí vamos a ponerle retorno 1. Aquí, para que no se confundan, sería, retorno 1, retorno 2 y retorno 3. El retorno 1 pues sería a lo mejor para esta lámpara, ¿sale? El retorno 2, vamos a ponerlo aquí, retorno 2 sería para la segunda lámpara. Y entonces para esta lámpara, para esta caja de conexión en donde está una lámpara, ¿cuántos conductores voy a meter? ¿Quién dice yo? Igual 2. 2, exactamente, 2 hilos, un neutro y el retorno 3. Y entonces ya estaría controlando desde este punto esta lámpara y esta lámpara. Yo ya cableé, por así decirlo, yo ya sé cuántos conductores van a ir a esa caja de conexión. Ahora, yo desde esa misma caja de conexión voy a alimentar dos contactos, ¿no? Estos van por el muro, entonces uno va por la losa y de esto yo jalo una canalización hacia la otra caja.
¿Cuántos conductores van a ir desde esta caja de conexión hasta este contacto, jóvenes? Es un contacto polarizado. 3. ¿Cuántos hilos van? 3 hilos. 3 hilos. 3 hilos. ¿Qué nomenclatura llevan esos 3 hilos? Neutro, fase y tierra. Un neutro, una fase y una tierra física. ¿Por qué? Porque el contacto necesita una fase, un neutro y una tierra física porque es un contacto polarizado. Y entonces de aquí yo jalo esos mismos 3 cables para dar la alimentación al siguiente contacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque cuando calculemos los conductores eléctricos necesito yo saber cuántos conductores van en la canalización para aplicar la corrección por temperatura y la corrección por por el número de conductores que van en la canalización, porque disminuye su capacidad de conducción eléctrica. Por agrupamiento, perdón, se me olvidó. Entonces, yo ya tengo cableado este punto, esta cocina, ¿no? La cocina ya tengo cableado con los elementos que van conectados a ese circuito derivado. ¿Qué necesito yo de aquí para este punto, para conectar o darle continuidad al baño 3? ¿Qué necesito mandar para esto? Exactamente. 3 hilos, una fase, un neutro y una tierra física. ¿Sale? Ahora, yo necesito alimentar, bueno, más bien controlar esta lámpara. La voy a controlar con este apagador. Este contacto no, porque ese contacto va alimentado con un circuito derivado para cuartos de baño que es independiente. Entonces, si yo necesito controlar hasta este punto, yo ya tengo alimentación eléctrica hasta esta caja. ¿Cuántos cables vienen o van en esa canalización, como ustedes quieran verlo, para controlar esta lámpara con este apagador? Igual ¿Cuántos cables van? 2 hilos. ¿Cómo se llaman esos hilos? Fase y retorno. Exactamente, una fase y un retorno. ¿Sale? Y luego debo darle continuidad de este punto hacia este punto, que es la recámara. ¿Cuántos cables van para allá? Igual 3. Exactamente, 3 hilos. Una fase, un neutro y una tierra física. ¿Vale? Entonces, en su examen, yo les voy a poner algo así. Les voy ya a dar el circuito y ustedes me van a decir cuántos cables van a ir en para cada caja de conexión. ¿Sale? Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes, y nos vemos el lunes. Nada más déjenme tomarle foto del ¿cómo se llama? Aquí de su asistencia. ¿Sale? Entonces, les voy a compartir este apunte para que lo vayan viendo y nos vemos el próximo lunes. ¿Sale, jóvenes? Vale, pues descansen, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.